tardes, les saludo desde Bahía Blanca, algunos ya me conocen, mi nombre es Guillermo Di Giovanna, soy rosarino, vivo acá. Las actividades ministeriales las realizamos en dos congregaciones, una de ellas es la Iglesia Bautista Nueva Vida en Cristo de la ciudad de Bahía Blanca, una congregación pequeña que estamos colaborando en el servicio pastoral. Bueno, compartiendo este mes de la Biblia surgió la idea de parte del pastor Hugo Pablo de traer un tema, y el tema que estamos planteando para esta meditación esta noche tiene que ver con los 10 mandamientos. Estas 10 palabras, según Éxodo 21, habló Dios estas palabras, todas estas palabras que del corazón de Dios son en sí la ley central, la ley moral que Dios trae a su pueblo, que hablan del ordenamiento de esa relación con Dios, donde Dios dice que es celoso y entonces la adoración a Él es exclusiva. Y también en una parte, esos mandamientos, la segunda parte, son la relación del ser humano con los demás seres humanos, los miembros de su comunidad. Una nación que había sido liberada con poder de parte de Dios de Egipto, que había estado 430 años en esclavitud, que había conocido la oscuridad espiritual que había en Egipto, que había estado sometida a todo ese poder, pero Dios en su misericordia los liberó y quería hacerle misericordia a millares, nos va a decir el segundo mandamiento. Pero esa misericordia a millares la reciben los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, con esto en mente estamos pensando en que Dios quiere adoración exclusiva, y en el mes de la Biblia pensar en la adoración es importante, recordando a Jesús que dice que el Espíritu Santo iba a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. Y entonces, mirando este tema, en el segundo mandamiento dice: no te harás imagen, verso 4 de Éxodo 20, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que también hay una estrategia, pero la estrategia del enemigo para alejar al ser humano del Creador, el Señor Dios. Esta estrategia la conocemos, es simple. Es poner en duda lo que Dios ha dicho. Es hacerlo por medio de una media verdad y luego, sembrada la confusión, introducir una mentira que tienda y que tiente a la desobediencia. Y esto lo vemos allá en el huerto con Eva. Con que Dios os ha dicho, y después serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, que la intención del enemigo es cambiar el foco de devoción del ser humano creado a imagen de Dios, de ser un ser moral que refleje a Dios como ser moral, y hacerlo caer de ese lugar para llevarlo al camino de la muerte. Bueno, justamente en el pacto del Sinaí se prohíbe hacer imagen, dar culto, armar santuario, inventar códigos religiosos, morales y cualquier tipo de práctica ajena a la ley moral y ceremonial del pacto. Pero la ley ceremonial, que era el culto en sí, se podía cumplir en tanto y en cuanto los corazones fueran devotos y exclusivos para con Dios en cuanto a su adoración. Si no, la ley moral era vacía, carente del espíritu adecuado. Y se trata entonces de no cambiar toda esa revelación, esa cosmovisión revelada por el Dios creador y redentor, no cambiar esto como verdad absoluta por las cosmovisiones paganas. Dios les dice a ellos que iban a estar rodeados de gente pagana. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Era terminante. No tenía que haber en los lugares donde el pueblo de Dios viviera ningún culto pagano, ninguna invocación a los demonios, ningún espíritu buscando quitar la devoción a Dios.
Entonces, nos parece extraño, pero Dios no quería que en la tierra prometida el paganismo se instalara o continuara creciendo, tentando a los que habían sido salvados, liberados, introducidos en la tierra prometida generaciones después, ¿no es cierto? 40 años después, esa generación que sí pudo entrar. ¿Por qué? Porque el entorno de Israel era siempre el paganismo y la influencia de ese paganismo resultaba seductor. A veces entrar en relaciones comerciales, a veces se mezclaban, les interesaban las mujeres del otro pueblo, como pasaba con Sansón. Y eso traía un mar de problemas, porque los corazones eran seducidos y atraídos por todo lo que no daba gloria a Dios, ni tenía devoción para con Dios, que eso en sí es lo pagano. Y siempre lo mismo, ¿no? Con que Dios les dijo tal cosa. Bueno, pero si ustedes hacen esto, no es tan así, porque van a llegar a ser como Dios. En la cosmovisión pagana, en la visión del mundo pagana, se tiende a ser Dios, a endiosar a la persona. Es lo que deja claramente ver el libro de Génesis. Y entonces después se empieza a vivir toda esa degradación que Pablo explica en Romanos 1 y se le da culto a la criatura y no al creador. Y entonces los dioses son representados y sacralizados en imágenes, en altares, en cultos, y la tierra se empieza a llenar de eso. Y detrás de eso la invocación demoníaca, que Pablo dice claramente que los que adoran a los ídolos invocan a los demonios, adoran a los demonios. Recordemos cuando Dios desechó a Saúl. Cuando esto pasó, Samuel le dijo que él era obstinado en su corazón y que con esa obstinación él iba siempre hacia la idolatría. Como ídolos e idolatría son la obstinación y ese corazón obstinado y rebelde, ¿no? Dice el profeta Samuel. Lógicamente lo alejó de Dios y luego lo hizo caminar en sus propios caminos, pero como estaba en oscuridad espiritual, terminó yendo al final de la carrera a la divina de Endor, porque también dice que esta idolatría es como ídolos, como adivinación. Miremos eso así como para que nos llame la atención y nos sacuda un poco. No es menor el asunto. Una vez que se afirma el yo y hay obstinación para desoír a Dios, hay idolatría. Poner el foco en algún capricho donde el Dios de la verdad quiere ser reemplazado por un Dios que es falso, un Dios con minúscula, un Dios a semejanza de nuestra idea errada y desvirtuada de la verdad, no un Dios, el Dios verdadero que es reflejado en nosotros, que somos seres morales creados a su imagen y semejanza para reflejar su moral y su obra de gracia para redimir en la sociedad. En el libro de Josué nos encontramos con que después de la conquista y la ocupación de la tierra y la mano poderosa de Dios, Él le está apelando al final del libro, en el capítulo 24, a que quiten los ídolos que tienen alrededor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, se les llama otra vez a quitar los ídolos, porque aún ya lo habían metido los ídolos dentro del templo. En las cámaras de los sacerdotes había ídolos pintados y había culto pagano. Es decir que delante de Dios esto siempre fue algo terrible, que la idolatría se estableciera y que la comunión con Él se viera afectada porque la gente entraba en comunión con los demonios y en comunión con lo pagano y todo esto tan feo que estamos mencionando. En la cultura grecorromana, Pablo va a decir que aunque algunos se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, con minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Somos para Dios y somos para Dios por medio de Cristo, y porque Él nos reconcilió. Entonces tenemos que rendir culto al Dios verdadero, al Dios
de la verdad, al Dios de la vida, al Dios redentor. Entonces, leyendo este texto de Pablo, en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 8, 5 y 6, que hemos leído recién, nos damos cuenta que el Evangelio también se tuvo que esparcir en el contexto pagano del mundo greco-romano. Hemos hablado desde Génesis, Adán y Eva, el pacto de Sinaí con Moisés y el pueblo. Hemos mencionado la entrada a la tierra prometida con Josué. Hemos hablado del tiempo de los jueces. Mencionamos a Sansón. Después mencionamos al último de esa cadena, que es el primer rey, que es Saúl, y al profeta Samuel. Seguimos adelante y llegamos al profeta Ezequiel en el capítulo 8. Es decir, recorrimos el Antiguo Testamento y nos encontramos con este conflicto constante y sus crisis. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento nos encontramos ya, luego que la iglesia está esparciendo el Evangelio, que están luchando en la tensión con el contexto greco-romano, y Pablo dice, bueno, ustedes van a encontrar que hay muchos dioses y señores con minúsculas, pero nosotros hay un solo Dios, es decir, nuestro foco de adoración absoluta es el Señor. Los griegos, los romanos tenían todos esos panteones llenos de dioses paganos, los otros pueblos paganos también. El Evangelio iba confrontando esto y lógicamente el apóstol va a hacer mención de un detalle que es el gran detalle, el detalle de la conversión. Y en la primera carta a los tesalonicenses, verso 1-9, él hace memoria de aquellos hermanos de Tesalónica que eran tan amorosos, y él recordaba en oración de cómo también se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que la conversión en sí es abandonar el paganismo. Y abandonar el paganismo implica revisar que hemos estado siendo paganos, es decir, que hemos estado adorando a nuestra propia imagen, nuestra propia idea de las cosas, nuestras propias filosofías. Hemos adorado los ídolos que la cultura nos propuso o nos impuso. Juan está en Éfeso y les dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Se acuerdan de Éfeso? El escándalo de Éfeso, el alboroto en Éfeso, donde fueron afectados los intereses económicos de los fabricantes de las estatuillas de Diana y todo lo que era el culto a Diana. ¿Se acuerdan la violencia? Bueno, el Evangelio fue capaz de vencer, porque es el poder de Dios para la salvación, la idolatría en muchos corazones, y la gente se convirtió. Os convertisteis de los ídolos a Dios, les dice Pablo a los de Tesalónica, que acabamos de ver. Hoy en día es similar. La gente está adorando ídolos. La sociedad neopagana, de la que hablaba ya Francis Schaeffer hace 50 años, 60 años. Dios es dejado de lado. Los mandamientos de Dios no son tenidos en cuenta. No queremos ser seres morales, estar bajo la soberanía, la autoridad de Dios. Esa es la idolatría. Y la sociedad se destruye. Deportes, negocios, familia, religión, dinero, imagen social, educación, política, todo pagano. Y nosotros estamos en tensión, porque obviamente nuestro corazón quiere ser devoto a Dios en todos los órdenes de la vida. Y a menos que las personas se conviertan de los ídolos a Dios, que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Hijo, al reino de la luz, están atrapados por los demonios, gobernados por mentes que no buscan ni adoran a Dios, sometidos a la opresión espiritual y a la muerte eterna como destino. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y los mandamientos nos aleccionan, porque cuando vemos los mandamientos, vemos la palabra viva de Dios que nos dice, no hagas esto, esto te va a destruir. Una generación influye en la otra, enseña modelos de vida, transmite muchas veces tradiciones que son netamente paganas, contrarias a Dios y a su voluntad. Son caminos de muerte. Y entonces después el pecado alcanza a la generación que sigue y que sigue, porque adoptan la misma actitud, rechazan a Dios
y entonces no le adoran, no le buscan. Y de ahí que la iglesia tiene que proclamar en medio de las tinieblas y alumbrar, porque es la única manera que la gente pueda recibir la luz de Cristo. Y en contraste a esto, Dios hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y esa es la parte del mandamiento que es la promesa tremenda, ¿no? Pero nunca tenemos que olvidar que esa promesa tremenda de ser alcanzados por la misericordia de Dios, que implica primero la salvación y luego la vida en Cristo, todo lo que hace la santificación, es también dejar las distintas formas de idolatría. Y tenemos que, como cristianos, revisar profundamente nuestro corazón. ¿Somos obstinados, somos rebeldes a Dios en algún área de la vida? Ahí hay un foco potencial de idolatría. Y entonces hay que revisarlo a la luz de la palabra, y con la luz de la palabra, el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, vamos a saber lo que agrada y lo que no agrada a Dios, y no avanzar en obstinación y en rebeldía, sino estar sumisos al Señor. Porque llamativamente dice el mandamiento: yo soy tu Dios fuerte y celoso. Sí, Dios es un Dios poderoso. Su poder redentor nos alcanzó. Pero también Él es celoso. Y el Espíritu Santo nos cela, porque el interés de Dios es que el amor a Dios sea una prioridad y le amemos a Él por sobre todas las cosas, y todo nuestro ser sea ya irreprensible, y amemos a Dios con espíritu, alma, cuerpo, mente, ¿no es cierto? Como dice el primer mandamiento que resume la primera parte de la tabla. Si el diablo ha logrado seducir nuestros sentidos en algún terreno y llevarnos al lugar donde se le niega la gloria de Dios o a Dios, y se le está dando el culto al ego, y no estamos encontrando ni la paz ni la bondad de Dios, es porque allí hay un foco de idolatría. Y si fuera el caso, hay que ir al Señor con arrepentimiento y hay que derribar el ídolo. Hay que arrancarlo de nuestra vida con determinación y profundizar la relación con Dios, con el Señor Jesucristo, porque eso nos va a traer la vida y la bendición, la misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, Dios les bendiga poderosamente. Y en este mes de la Biblia, el proceso de la palabra en nuestra vida, santificando nuestra vida, nos haga encontrar más ampliamente la gracia de Dios. Y si hubiera algún foco de idolatría, que sea derribado en nuestra vida y la gloria la reciba el Señor, dando victoria en cada corazón. Ha sido un gusto compartir estos 20 minutos con ustedes. Le dejo al pastor Hugo Pablo, la oración final. Es un privilegio hablar de un tema tan precioso a la luz de la palabra en el mes de la Biblia. Dios les bendiga, Ricardo. Lo escuchaba Guillermo y me acordaba, quizás algunos de ustedes se acuerdan también, hace unos meses atrás, cuando estuvimos estudiando Josué, el final de Josué, donde él les plantea al pueblo y le dice, bueno, que quiten los ídolos y etcétera, etcétera, y bueno, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos después le dijeron, nosotros, sí, también serviremos a Jehová. Y se acuerdan que habíamos analizado que ese también no se refería a que también como Josué iban a servir a Jehová, sino que así como tenían otros dioses, también servirían y adorarían a Dios. Y Dios Josué le aclaró bien de parte de Dios que eso no iba. Dios quiere adoración exclusiva y quiere obediencia exclusiva. Y bueno, ¿se acuerdan el versículo con el que comenzamos hoy la reunión? Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Hermanos, hemos sido desafiados e instruidos un poco más en esta noche en este camino de temer a Dios y solamente a Dios, reverenciarle, honrarle, obedecerle y guardar sus mandamientos. Que Él nos bendiga. Vamos a tener una oración y entonces de esta manera nos despedimos de esta reunión de esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias porque hemos podido compartir este tiempo en comunión, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor.
en oración, reflexionando en tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque hemos podido hacerlo con libertad, Señor, y en la libertad que tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Señor, dejamos una vez más ante ti todos los motivos de oración que hemos presentado en esta noche. Señor, confiamos en ti, descansamos en tus propósitos, confiamos en tu amor, esperamos en tu misericordia, Señor. Padre amado, gracias por la palabra compartida, gracias por el pastor Guillermo y Giovanna, el cual tú pusiste en su corazón el deseo de compartir con nosotros acerca de esto, Señor. Y realmente nos sentimos desafiados y, Señor, compungidos quizás porque nos damos cuenta que a veces damos lugar a pequeños o grandes ídolos en nuestras vidas, Señor, pero deseamos realmente renunciar a eso, Padre, poder darte el único y exclusivo lugar que mereces en nuestras vidas, Padre, para honrarte, para servirte, obedecerte y ser a su vez de testimonio, Señor. Padre amado, ahora nos vamos a despedir, así que invocamos tu bendición y que nos sigas acompañando en el resto de esta noche, Señor, que estés preparando para el día de mañana, para un fin de semana que tenemos próximo ya, en el cual también estaremos sirviéndote, Señor, y compartiendo las actividades que tenemos como iglesia. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.